esto para vuestro hijo. Sabéis que os obligáis a educarlo en la fe, para que este niño, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Se lo sabemos. Y vosotros, padrinos, estáis dispuestos a ayudar a sus padres en esa tarea. Sí estamos dispuestos. Rafael Stephen, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Yo en su nombre te signo con la señal de Cristo Salvador. Y ustedes, padres y padrinos, hacen también sobre él la señal de la cruz. ¿Quiénes padrinos? ¿Y padrinos? Sí. ¿Padrinos? Sí. ¿Está padres? Padres, mamás, sí. Pasa también. No, solo papá. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Jesús a los 11 discípulos, les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced después a discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todos los que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Sí, solamente ahora que nosotros hacemos sacramento de bautismo de Rafael Stephen, sí, eso, como mismo. Ahora solamente nosotros escuchemos el Evangelio que dice: solamente Jesús mandó a sus discípulos. ¿Hasta cuándo? Últimos días, ¿sí? Bautizándoles todos los pueblos. Es también mandamiento de Jesús, porque Jesús tiene poder en el cielo y en la tierra. Sí, ahora sí, solamente mandamiento de Jesús, pero muy diferente, sí, eso. Pero y mandamiento está muy difícil, porque cada persona tiene libertad. Por eso, ahora que yo creo a Dios, no creo a Dios, es también libertad. Pero solamente también está difícil y diversos muy importante. Porque sí, siempre y padres tienen fe, mamá y padre también tienen fe. Por eso su hijo también, como tienes misma fe, sí, eso. Pero ahora solamente y mamá y nació
y Rafael, sí, eso. Y también nuestro Padre, solo Dios también, naciendo de nuevo, hijo de Dios. ¿Quién? Rafael Stephen, sí, también hijo de Dios. De nacimiento. Sí, continuamente, sí, por eso, sí, Rafael Stephen también de nacimiento de nuevo en Dios. Sí, eso. Ahora solamente porque antes, siempre que está Dito también, dice que padres y padrinos, no, todos parientes, tío, tía, abuelo, abuela, también guardando la fe, Steve. Porque es también, no esta obligación, pero solamente Stephen no conoce, no sabe a Dios, ¿sí? Todavía y primera vez, ¿sí? Ahora que está solamente el nacimiento de cristiano, pero ahora todavía no, porque esta bebé no conoce su mamá y papá, ¿sí? Eso, como mismo. Y también, ahora Stephen también bebé, ¿sí? Eso, por eso no conoce tu papá. ¿Quién es? ¿Tú sabes Dios? Todavía no, sí, eso. Por eso solamente y padres y padrinos y enseñando acerca de Dios. Eso es muy importante. ¿Cuál manera? ¿Cuál manera? Enseñarte. ¿Cuál manera? ¿Quién? Primero, ahora caso de mí. Yo soy coreano, no es tan chino. Ahora que alguien es llamando, chinito, o si no, yo soy coreano, ¿sí? Por eso. Ahora muchas veces, ahora solamente todos, Latinoamérica, todos, asiáticos, solamente todos los chinitos, ¿sí? Pero, ahora que caso de mí, mamá también, enseñando, sí, a Dios. ¿Cómo manera qué? Oración. Ahora solamente mi mamá también cada tiempo teníamos la oración cada tiempo, mañana, tarde y noche. Sí, solamente mi mamá también no me obligase a eso, pero solamente mira ejemplo, mirando ejemplo adelante a mí, pero yo solamente poco a poco, sí, eso. Ahora que solamente yo también, siéntate cerca de mi mamá, ahora que también hace con oración con mi mamá, sí, eso. Es también poco a poco conociendo a Dios. Y también ahora que yo preparaba la seminarista, solamente cuando durmiendo, sí, eso. Ahora alguienes tocaban mi cabeza. Está muy suave, sí, eso. Esta semana está muy suave. Ahora solamente primero yo le uní a Jesús, eso. Y continuamente, sí. Ahora que antes yo no conocía esta manera, ahora que yo no le unía a Jesús. Como mismo, sí, eso. Poco a poco, sí, enseñar. Ahora solamente esto también obligatorio y padres y padrinos solamente enseñando la oración y como también ahora que es hablando la historia de la Biblia, eso poco a poco, sí, eso. Está poco a poco y conocemos y le unimos a Dios. Esta manera. Sí, solamente, ahora que está, ¿por qué? Solamente nosotros creemos a Dios. ¿Quién es Dios? Solo sí, ahora que Dios, nuestro Padre, sí, eso.
Solamente, ahora que está y manera de leoneando nuestro Padre es manera muy difícil, sí, eso. Porque Dios es invisible. Pero ahora que solamente nosotros sentimos a Dios. Porque espíritu y espíritu conectando espíritu y espíritu. Sí, eso. Porque nuestro espíritu solamente Dios nos da espíritu, sí. Por eso, como mismo igual. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, ahora que hay maneras muchas para leonear a Dios, pero solamente todos parientes, y mamá y papá, y padrino y madrina también, poco a poco enseñarle esta manera, sí, eso. Y también, ahora que es también solamente este mandamiento de hoy, evangelio de hoy, que dice, sí, fin del mundo. Siempre, ahora que Jesús también quiere leonear a nosotros. Y también continuamente esta oración, y hacemos oración para una manera de reunión a Dios. Sí, solamente ahora que pidamos también, si continuamente, si poco a poco creamos a Dios y confesamos nuestra fe adelante a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado tu Hijo al mundo para liberarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así, arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Te pedimos que este niño, lavado del pecado original, sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca, te ungimos con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, este niño que habéis presentado a la iglesia va a recibir por el agua y el Espíritu Santo una nueva vida que brota del amor de Dios. Vosotros, por vuestra parte, debéis esforzarlos en educarlo en la fe, de tal manera que esta vida divina puede perseverar del pecado y crezca en él de día en día. Así pues, si estáis dispuestos a aceptar esta obligación, recordando vuestro propio bautismo, denunciad
al pecado y confesad vuestra fe en Cristo Jesús, que es la fe de la iglesia en la que va a ser bautizado vuestro Hijo. Ahora yo voy a preguntar 3 veces a ustedes, y padres y padrinos, solamente ustedes respondieron sí, renunció, sí, eso, sí, renunció, y en 3 veces. ¿Renunciáis a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones? Y también confesamos nuestra fe, también por otra manera. Ahora que yo voy a preguntar, ustedes responden, sí, creo. Sí, eso. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ya, son 3 veces, ya nada más eso. ¿Quieres, por tanto, que vuestro hijo Rafael Stephen sea bautizado en la fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí. Ahora que Steve, vaya acá adelante. Aquí. Rafael, sí, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida, por el agua y el Espíritu Santo te consagré con el crisma de la salvación, para que entréis a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. La fe, Stephen, eres ya nueva criatura y has sido revestido de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano, ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos. Conservarla sin mancha hasta la vida eterna.
Y también padres y padrinos, también y ven acá, adelante. Recibe la luz de Cristo. 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 A ustedes, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta luz, que vuestro Hijo, iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Él también, sí, ahora que también proteja a su hijo solamente como esta luz. Sí, porque él también, Steven también, hijo de luz. Sí, esto, por eso todo es como esta luz, esta brillante, sí, todo este mundo como él mismo, sí. Efeta en Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Los que en Cristo habéis sido bautizados, de Cristo os habéis revestido. Aleluya, aleluya. Sí, ahora que está, apaga la luz, por favor. Sí, eso. Hermanos, este niño nacido de nuevo por el bautismo se llama y es hijo de Dios. Un día recibirá por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Se acercará al altar del Señor, participará en la mesa de su sacrificio y lo invocará como Padre en medio de su iglesia. Ahora nosotros, en nombre de este niño, que es ya hijo por el Espíritu de adopción, que todos hemos recibido, oremos juntos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor Todopoderoso, por su Hijo nacido de María la Virgen, bendiga a esta madre y alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna alumbrada hoy en su Hijo, para que del mismo modo que le agradece el fruto de sus entrañas, persevere con él en constante acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y la eterna, bendiga a este Padre para que junto con su esposa
sean los primeros que, de palabra y obra, den testimonio de la fe ante su Hijo en Jesucristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga a estos fieles para que siempre y en todo lugar sean miembros vivos de su pueblo y conceda la abundancia de su paz a todos los aquí presentes en Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Sí, ya terminó. Todos. Solamente ahora yo doy bendición. Mamá. Sí, madre. Mamá. Sí, también segundo papa. Padres. Sí, los últimos a ustedes. Ahora que yo me parece que no está cristianos aquí. Solamente nadie no respondieron amén. Eso. Aunque amén, solamente que amén que tiene significado. ¿Qué tiene significado amén? ¿Los conocen? No. Amén, solo yo creo. Yo creo a yo creo a Dios, yo creo a Jesús. Eso es todo junto, significado amén. Sí, eso. Por eso, ¿ahora qué? Me parece que aquí no está cristianos. ¿Por qué? Solamente nadie no confesa su fe. Solamente amén, esta es la fe. Mi fe, sí, por eso, por favor. Ahora que también, y la festivo también, tienen falta 2 sacramentos, ¿qué? Con primera comunión y confirmación, eso. También como mismo, sí, ritual, sí. Ahora que también ustedes van a participar como sacramento, con primera comunión y confirmación, solamente, ahora que me parece que va a confesar a cada su fe, por favor, sí.
Punta por lado, punta con todo. Punta. Yo quiero un sol para arriba, no quiero 10 centímetros, ¿sabes? Sí. De un sol para arriba, billete, la billete. Falta el billete. Acá, ven, venite, acá. Voy a bajar hasta abajo a buscar suave. Abajo, no vaya nadie. Si no es para allá, para el otro lado. Por ahí abajo, sí, por ahí abajo. Lo más entre media después ¿qué pasó? Ah no, cámara vos no toma dice. Mira nomás dice. Va, su paso dice. Mira, de verdad creo. Obediente. Obediente. Y no se casa al hijo, ¿no? Yo está con caramelo. Ya te brindes. ¿A qué hora va a ser brindis, Julio? Ese, Julio. No, es para tomar rápido o vamos a brindar el Julio. Si no te camina la gracia. Recién está terminando, vamos a brindar. Es que yo no puedo ver el trago porque me desespera. ¿Dónde es el local? No se puede, no conozco. Acá puede perder, yo acá no conozco. Una vez se fue un huasca, pero un niño, pero no me recuerdo. Julio no tiene vaso. Compadre, no tiene vaso. Madrina, salud. Madrina tampoco no tiene. Madrina, salud. Dale. Madrina, salud. Salud, compadre. Salud, comadre. Salud, comadre. Está bueno, está bueno. Está validando, ¿verdad? Sí, va. Muy tarde, ¿sabes? Dígame, acá de tu sol. Yo estaba en esa iglesia, acá, ahí estaba parado. Ahí estaba parado el líder ardente, se ha parado ahí, pensando que era ahí. Ah, ya. Por la ¿Papi ya vino también? Ah, me ha traído pues. Ah, ya. Yo también estaba parado ahí, pero yo
Chicos, vamos a cortar la cinta para que cada uno de ustedes pueda ingresar a nuestra tienda, por favor.